Podríamos decir, hermanos, que el enemigo de las almas, el diablo, de hecho la palabra diablo significa adversario y Satanás significa el enemigo, no cuenta con una artimaña más sutil para la destrucción de las almas que la propagación de la falsa doctrina. Si hay algo que destruye más almas, el diablo vino para matar y destruir, y un arma preferible para él destruir muchas almas y arrastrarlas al infierno es precisamente la falsa doctrina y sus falsos maestros. Es asesino, él es engañador desde el principio y nunca cesa de recorrer la tierra buscando a quien devorar. Fuera de la iglesia siempre está persuadiendo a los hombres para que conserven sus costumbres terribles y destructivas con sus destructivas supersticiones. Su meta es abordar y hundir. Pero hermanos, esto no solamente va fuera de la iglesia, aún con más ímpetu, el enemigo de las almas atacará dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia jamás deja de sembrar herejías, de propagar errores, de alentar el abandono de la fe. Porque muchos apostatan de la fe, porque muchos apartan de los caminos de Dios. Porque el diablo los ha llevado a apartarse, aunque ellos son responsables de su apartamiento. Ahora, si él no puede evitar que fluyan las aguas del manantial de vida, intentará envenenarlas. Si no puede destruir la medicina del evangelio, hace lo posible para adulterarla y corromperla. No sorprende, hermanos, que la escritura le llame al enemigo de las almas Apolión y destructor. De modo que la doctrina, hermanos, y la conducta de la iglesia están en constante peligro de corromperse, apartándose de su carácter original dado por Dios debido al enemigo tan feroz y tan fiero que tenemos alrededor nuestro. No obstante, hermanos, el Espíritu Santo, el Consolador de la iglesia, ha empleado siempre un gran instrumento para confrontar las maquinaciones del diablo. Y ese instrumento es la palabra de Dios. Ese instrumento es la palabra de Dios. La palabra expuesta y revelada, la palabra explicada y manifestada, la palabra clarificada a la mente y aplicada al corazón. La palabra es el arma elegida para confrontar y confundir al diablo. La palabra fue la espada que esgrimió el Señor Jesús cuando fue tentado. Cada ataque del tentador respondió el Señor Jesús, escrito está. La palabra es la espada que debe utilizar sus ministros en la actualidad si quieren en realidad ser victoriosamente, vencer al diablo. La Biblia es puesta fiel y francamente en la salvaguarda de la iglesia de Cristo y es la que libra a muchos del engaño de su propio corazón. Porque muchas personas que profesan ser creyentes están siendo engañados. Están siendo engañados porque están siguiendo, en lugar de seguir la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, están siguiendo los impulsos de su malvado corazón. Y esto es manifestación de que van por un camino ancho que conduce a la perdición. Así que si tú no estás caminando conforme a los mandamientos y la ley de Dios, estás caminando por tus propios deseos y tu propia voluntad, lo cual el diablo te ha incitado también para que camines de esta forma. Y en este pasaje, hermanos, que estamos considerando, vemos la preocupación del apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso, ya que estos falsos maestros la estaban minando. Estaban socavando la sana doctrina que se había puesto ahí. Y por eso le advierte a Timoteo contra la influencia de esos falsos maestros que corrompen la pureza y la sencillez del evangelio con discusiones inútiles y disputas interminables. De modo que Timoteo debería ejercer la autoridad apostólica que Pablo le había encargado. Timoteo debería mandar a esos falsos maestros a que no enseñasen más estas falsas doctrinas. Por eso en el sermón anterior estuvimos considerando la responsabilidad que tienen todos los creyentes de estar alerta contra los falsos maestros y no solamente contra ellos, sino contra sus falsas enseñanzas. Y en esta mañana, hermanos, de hoy veremos dos razones por las cuales debemos cuidarnos de los falsos maestros y de sus falsas enseñanzas. Vamos a mirar por qué razón debemos cuidarnos de estos falsos maestros y de estas falsas enseñanzas. El próximo domingo, si Dios permite, vamos a ver las otras dos razones. Recuerde que son 4 razones por las que debemos cuidarnos de los falsos maestros y sus enseñanzas. Así que eso es lo que deseo abordar, solamente 2 de ellas, y la primera de ellas es esta. La primera razón
para guardarnos de los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Primera razón. ¿Sabe por qué debemos cuidarnos de ella? Porque ellos estorban en el desarrollo de la obra del Señor. Porque estas cosas, estos falsos maestros, estas falsas enseñanzas estorban, son un obstáculo en el desarrollo de la obra del Señor. Hermanos, una iglesia, la obra del Señor no puede crecer si hay falsas enseñanzas, si hay falsos maestros enseñando esas falsas enseñanzas. Pablo le dice a Timoteo en el versículo 4 y le encomienda a Timoteo lo siguiente: que ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por la fe, así te encargo ahora. Ese es el encargo que Pablo hace a Timoteo. Solo la sana doctrina de las Escrituras puede dar crecimiento, fortaleza y firmeza a una iglesia. Ustedes recuerdan, hermanos, que la predicación fiel de las Escrituras del Evangelio es la única que puede traer vida espiritual donde no la hay. Puede traer fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero esa fe también crece y se alimenta y se fortalece a través de la palabra que escuchamos cuando es predicada fielmente. Por eso necesitamos que la palabra de Dios sea pura, sea limpia de toda herejía, de toda falsa enseñanza. Y el apóstol Pablo en Efesios 4 nos dice cuáles son los ministros que Cristo ha levantado para fortalecer y afirmar la iglesia. Dice, él diciendo que Cristo descendió a las partes bajas y ascendió a los cielos y dio dones a los hombres. Y dice en Efesios 4:11, hablando de la unidad en Cristo que toda la iglesia tiene, él dice que para que esta unidad en la verdad siga creciendo, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí en esto, hermanos, él es Dios quien ha dispuesto de estos ministerios para el crecimiento de la iglesia. Los apóstoles fueron llamados primero, luego los profetas, pero estos dos ministerios ya cesaron porque el propósito por el cual fueron levantados ya se cumplió. ¿Y cuál era el propósito por el cual Dios levantó profetas o apóstoles y profetas? Era revelarnos la voluntad de Dios para su iglesia, dejándola por escrito en todas las páginas del Nuevo Testamento. Aquí ya tenemos los apóstoles y los profetas. Ya no necesitamos más apóstoles y profetas porque ya tenemos la revelación de Cristo a través de ellos y puesta por escrita en el Nuevo Testamento. Así que ellos ya pusieron el fundamento, y dice el Señor, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien la iglesia va ¿qué? Creciendo. Y así es que crecemos en la palabra del Señor, en el fundamento de la palabra. Ahora también aquí no solamente señala a estos hombres, sino también a los evangelistas, y estas personas son los misioneros que deben llevar esta revelación fuera de la iglesia. Hay misioneros, hay personas que están encargadas, salen de una iglesia, son enviados por una iglesia a establecer una obra misionera en un lugar donde no se ha plantado iglesia, para que la palabra de Dios corra en ese lugar y Dios permita que una iglesia se levante en ciertos lugares donde no lo hay, donde Dios ponga un candelero en cada ciudad. Entonces los evangelistas tienen la tarea de llevar y propagar esa palabra, y los pastores y maestros son los líderes permanentes en la iglesia, cuyo oficio principal es enseñar a la iglesia la voluntad de Dios revelada y escrita en su palabra. Los pastores tienen esa tarea de enseñarla, de aconsejarla, de hablarla, de predicarla. Y el propósito de su enseñanza, precisamente lo hallamos en el versículo 14 de este mismo texto de Efesios 4, dice, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes. Habla de ¿qué? De madurez. Mire, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, es decir, para que no seamos arrastrados por la doctrina del error, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estos hombres, como ministros del enemigo, utilizan astucia, tergiversando la palabra para arrastrar a muchos al error. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad, pero ¿en qué? En amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Solamente, hermanos, crecemos a través de la enseñanza, de la instrucción bíblica y de la predicación fiel de las sanas escrituras. La iglesia permanece firme y puede perseverar
solamente cuando la palabra de Dios es predicada fielmente. Una iglesia crece siguiendo la verdad en amor. Y el amor es cuando nosotros somos movidos a hacer lo que es correcto. Hacer lo que es correcto para con Dios y para con el prójimo. Eso es amar. Cuando no hacemos lo correcto ni para con Dios ni para con los hombres, no estamos amando. ¿Y quién nos dice cómo se debe amar? La palabra de Dios nos dice, así es la forma que ustedes deben de hacer lo correcto. Y cuando lo hagan de todo corazón, están amando. Así que, hermanos, donde no hay palabra predicada fielmente, difícilmente podrá haber amor porque no estamos haciendo lo correcto con los demás, ni con Dios, ni con el prójimo. Así que siguiendo la doctrina de Dios revelado en su palabra por medio de sus santos apóstoles y profetas, que es que podemos crecer. Por eso el enemigo introduce, hermanos, se encargará de introducir falsas enseñanzas para lograr un fin contrario. ¿Y qué es? Detener el crecimiento, impedir el crecimiento y el fortalecimiento que da la palabra de Dios a la iglesia. Por eso que un pastor debe estar dedicado al estudio constante de las Escrituras con el fin de que ese pueblo se nutra. Así también esa palabra se encargará de traer muchos a la fe y de los que ya son traídos a la fe, fortalecer esa fe que ya tienen. Pablo dice respecto a esto en 1 Timoteo 1:4, dice que estas fábulas y genealogías interminables que algunos líderes de la iglesia de Éfeso estaban enseñando acarrean disputas. Esos acarrean era solamente discusiones, problemas y una cuestión de cosas que no traían amor, que eran más manifestadas por el orgullo y la vanidad intelectual. De manera literal decía discusiones sin sentidos, vana palabrería que acarrean especulaciones, y hablan de especulaciones porque realmente eran cosas que supuestamente habían pasado, pero que no solo más que en conjeturas lo que ellos decían. Por ejemplo, hermanos, ustedes han escuchado los falsos maestros modernos. Ellos siempre están poniendo fechas a la venida de Cristo o al fin del mundo. Siempre están diciendo y entran en esa discusión, y las prédicas de esos falsos maestros no es la palabra de Dios, sino poniendo fechas, calculando días de la venida de Cristo, del fin del mundo. Eso es caer en vana palabrería. Esto no alimenta la fe, esto no trae crecimiento. Lo único que trae esto es alimentar el morbo y la curiosidad del hombre. No es alimento espiritual, no trae crecimiento ni deseos por una vida piadosa. Por eso dice Juan Calvino respecto a esto, que Pablo juzga la doctrina por el fruto, porque todo lo que no edifica debe ser rechazado, aunque no tenga otro defecto, y todo lo que no sirve sino para suscitar pleitos debe ser doblemente condenado. Estos falsos maestros se la pasan especulando y lo único que logran es levantar discusiones que no llevan para ningún lado. Estas fábulas y genealogías interminables que dañan la iglesia de Cristo no solo se encuentran en las sectas, hermanos, como los mormones. Ustedes recuerdan que José Smith cree que llegó un segundo evangelio a América en un libro, en unas tablas de oro, y le preguntaron, y bueno, ¿dónde están esas tablas de oro? Dice, no, se perdieron, no sabemos dónde están. O los testigos de Jehová, supuestamente revelaciones que tenían privadas ellos, o los adventistas del séptimo día, como Elena de White, que creen ciertas cosas que no, la Biblia no habla. Inclusive todas estas sectas han conjeturado o han programado las fechas de la venida de Cristo. Siempre esas sectas tienen esa característica. Pero lo que quiero decir, hermanos, señalar aquí, es que no solamente, hermanos, esas fábulas y genealogías interminables que dañan la iglesia se encuentran en las sectas como de los mormones, los testigos de Jehová o los adventistas del séptimo día, sino que lamentablemente muchos que profesan ser creyentes se dejan llevar por discusiones inútiles y vanas, sobre todo en lo que concierne en asuntos escatológicos que no los llevan a ninguna parte. Por ejemplo, hermanos, personas que comienzan a decir, ¿cuál es la identidad del anticristo? Y comienzan a decir, no, es el rey de Inglaterra, es el rey de España. Eso es caer en vana palabrería, hermanos, que no lleva a ningún sentido. La pregunta, ¿eso nos mueve a la fe? ¿Nos mueve a ser más piadosos? ¿Nos mueve a ser más santos, hermanos? De ninguna manera. ¿Cuántos falsos maestros andan enseñando que han descubierto la identidad del anticristo y la iglesia ha sido el hazme reír por ese tipo de especulaciones inútiles para los impíos, hermanos?
¿Cuántas de esas cosas supuestamente han dicho que viene y fallan, hermanos? Hoy en día las librerías cristianas están abarrotadas de libros de escatología, como lo llama alguien, la escatología ficción, que acarrean disputas más bien que edificación, ¿cierto? Libros que dicen que personas que estuvieron en el cielo, personas que estuvieron en el infierno, y estas personas prestan más atención a las fábulas artificiosas de estas personas que a la misma Biblia. Hermanos, si quieres saber del cielo y del infierno, la Biblia nos da información veraz, correcta y apropiada, pero no crea aquellas personas que dicen que estuvieron en el cielo y en el infierno. Eso crea especulaciones. Eso simplemente son falsas enseñanzas que no son conforme a la Escritura. El término edificación aquí que encontramos es literalmente la mayordomía. Mayordomía. Y ustedes cuando hablan de mayordomía, o hablamos de mayordomía, estamos hablando de alguien que administra. Y en este caso, el verdadero objetivo de todo líder y maestro del evangelio, el propósito y la meta de todas sus luchas debiera ser la mayordomía de la fe requerida por Dios. Pablo le dice a Timoteo, predica la sana doctrina. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Lo dice en 2 Timoteo 4, predica a tiempo y fuera de tiempo la sana doctrina con paciencia. Predica porque vendrá tiempo en que no soportarán la sana doctrina. Y estamos en un tiempo, hermanos, en que la gente ya no está soportando la sana doctrina, sino que quieren que les predique lo que ellos quieren escuchar. Hoy muchas personas se sobresaltan y se enfadan cuando les habla la verdad. Y Pablo dice, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Pero necesitamos hablar la verdad, porque la verdad es la que trae sanidad al corazón. La verdad es la que trae salvación. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No podrá haber libertad de los cautivos del pecado a menos que se predique la verdad de manera piadosa, de manera fiel, la sana doctrina. Pero llegará tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que muchos se amontonarán, muchos maestros, falsos maestros se amontonarán para enseñarle lo que la gente quiere oír. Y por eso muchos hermanos han apostatado en la fe y se han levantado falsos maestros a diestra y a siniestra. Y encontramos iglesias aquí y en la esquina, a la otra esquina, hay para todos, como un supermercado. ¿Y a dónde va la persona? Ay, aquí enseñan lo que yo quiero escuchar, aquí me voy a quedar. Pero no lo que dice la palabra, no conforme a la palabra. Ellos no evalúan, esta iglesia es conforme a la palabra de Dios, no es conforme a lo que yo quiero. Entonces buscan iglesias para que les digan lo que ellos quieren oír, porque no temen ser heridos, pero fieles son las heridas del que ama, inoportuno los besos del que aborrece. Y el que ama no es el que habla la mentira, sino el que habla la verdad, así hiera. Porque cuando hiere, viene la sanidad. Hermanos, si la palabra no hiriera, ¿quién iría a Cristo por sanidad? ¿Por qué la gente va desesperadamente a Cristo? Porque la palabra los hiere y necesariamente tienen que ir a Cristo. ¿Qué es lo que quiere un predicador de sana doctrina? Que esa persona vaya a Cristo. Porque solamente en Él hay salvación y vida eterna. ¿No es eso amor? ¿No es eso verdad? Hermanos, el propósito y la meta de todas las luchas de un pastor debería ser la mayordomía de la fe requerida por Dios. Un texto del Nuevo Testamento en que aparece la palabra mayordomía es en 1 Corintios 4:1. Noten lo que dice y habla de los siervos. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores. La palabra aquí es oikonomos, que significa economía. Dice de los misterios de Dios. Los líderes de las iglesias son administradores. Ellos no deben tomar las cosas de Dios para hacer con las cosas de Dios lo que ellos quieren. No, ellos deben servir fielmente como el Señor dice que debemos hacer con lo que Dios nos ha entregado. Si nos entregó el ministerio de la predicación de la palabra, ¿qué debemos hacer nosotros como buenos administradores? Predicarla tal como está escrito, tal como Dios la ha revelado, sin añadirle, sin quitarle. Eso es ser hallados fiel administradores. Y en 1 Corintios 9:17 hallamos la misma palabra de administración, mayordomía. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, dice Pablo. Pero si de mala voluntad, la comisión, aquí aparece la palabra comisión como mayordomía, me ha sido encomendada. Es indudable que la palabra mayordomía se usa aquí en el mismo sentido
que en 1 Timoteo 1:4 y en Colosenses 1:25 está aún más claro, hermanos. En Colosenses 1:25, mire lo que dice. Dice Pablo, de la cual yo fui hecho ministro según la administración o economos de Dios que me fue dada para vosotros, para que anuncie cumplidamente, ¿qué? La palabra de Dios, para que anuncie cumplidamente, fielmente, responsablemente la palabra de Dios. Somos mayordomos y debemos hacer un uso correcto de lo que Dios ha entregado en nuestra responsabilidad. La comisión que Pablo recibió era doble. Por un lado, era la de proclamar el evangelio a los perdidos, y por otro lado, debía predicar el evangelio para edificar la iglesia. Uno a los perdidos y otro a la iglesia para edificarla. Y estas fábulas y genealogías interminables acarrean disputas más bien que hacer que el programa de Dios avance, como es la salvación de los perdidos y la edificación de la iglesia. Hermanos, ¿cómo podemos crecer en santidad si no nos están predicando fielmente? Esas falsas enseñanzas impiden que se lleve a cabo el plan de Dios, el programa de Dios. Y ese programa trabaja por medio de la fe que está basada en la revelación de Dios. Por eso dice Pablo, no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es, ¿por qué? Por fe. Las falsas doctrinas socavan la fe. Socavan la confianza, las doctrinas que traen confianza y dependencia y obediencia a Dios. Y es por medio de la fe que el programa de Dios avanza. Por eso es que estas falsas doctrinas confunden a los inconversos y debilitan a los creyentes. Y a menudo pasa que cuando predicamos el evangelio, los incrédulos dicen, pero ¿a quién vamos a creer si en cada esquina hay una iglesia diferente? Y todas las iglesias dicen que tienen la verdad, ¿no? Todas las iglesias dicen, es que nosotros somos de sana doctrina. Usted no puede ir vaya a los mormones o a los testigos de Jehová y le van a decir, nosotros somos de sana doctrina. Hermanos, ¿cuántas en esta manzana donde estamos nosotros, cuántas iglesias hay? Usted preguntaría, bueno, les va a preguntar a ellos, ¿son de sana doctrina? Claro que sí. Entonces preguntan los impíos, ¿dónde está pues la verdad? Sí, esto trae confusión, hermanos, porque todas dicen ser evangélicas y cristianas. ¿Dónde está la verdad? Bueno, la verdad, la respuesta es que la verdad está ¿en dónde, hermanos? En la palabra de Dios. El problema es que no estamos escudriñando las escrituras para saber si estas cosas eran así. ¿Recuerdan los hermanos de Berea que cuando Pablo les predicaba, iban a las escrituras y estas cosas eran así? Ahora, si eran así, ellos no tenían escapatoria, estaban incumpliendo el mandato del Señor, pero si eran así, deberían atarse a ellas para obedecerlas. La respuesta es la palabra de Dios, no es mi opinión, no es lo que a mí me parece, no es lo que funciona, es lo que dice Dios en su palabra. Mire, hoy en día hay personas que dicen que son cristianas, ay, esta persona es cristiana, ¿por qué? Porque echa fuera demonios. ¿O qué? Porque profetizó supuestamente. Pero el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué van a decir estos que pensaban que eran cristianos? Por eso, en aquel día me dirán, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, predicamos inclusive, hicimos milagros, profetizamos, y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí, yo nunca los amé, ustedes yo no sé quién son, nunca fueron seguidores de Cristo. ¿Y cuál era el punto? Que nunca hicieron la voluntad de Dios revelada en su palabra. Ese era el punto. Ellos hacían esto y creían que eran cristianos por esto. Pero realmente estas personas estaban autoengañadas. ¿Y por qué fue el engaño? Por las falsas enseñanzas, por los falsos maestros. Y eso es lo que Pablo quiere que nosotros nos guardemos hoy en día. Así que la respuesta, la verdad, está en la palabra de Dios. Pero las falsas enseñanzas, hermanos, no confunden a los inconversos. Los inconversos dicen, bueno, pues que tanta religión, bueno, al fin, ¿cuál es la verdadera? Estos dicen que no hay Trinidad, estos que sí, al final, ¿cuál? Es la palabra de Dios la que nos va a sacar. Es la luz en nuestro camino, es la lámpara que alumbra nuestro caminar. ¿Y hasta dónde puede ser, ahora la pregunta, ¿y hasta dónde puede ser engañado un verdadero creyente por un falso maestro? ¿Acaso puede ser un creyente engañado por un falso maestro? Bueno, hermanos, un creyente nunca puede apostatar de los fundamentos de la fe cristiana, nunca. Un creyente nunca va a negar la divinidad de Cristo.
Un verdadero creyente nunca niega la doctrina de la Trinidad. Ahora, no todo el que cree en la Trinidad es cristiano, pero todo verdadero cristiano confiesa que es la Trinidad. Nunca va a creer que la salvación es por las buenas obras, un verdadero creyente. Pero podrá ser engañado en ciertas doctrinas que en cierta manera van a estorbar el crecimiento en la fe. Hay algunas doctrinas que quizás no son realmente así como tan nocivas, pero siempre van a impedir el crecimiento de la fe. Por ejemplo, ustedes han escuchado la doctrina de los cristianos carnales. En un tiempo cuando yo era de esta corriente pentecostal, nos enseñaban que uno tenía doble toque del Espíritu Santo, que existía el tal bautismo del Espíritu Santo. La pregunta es, yo he buscado en la Biblia, en ninguna parte en la Biblia encuentra el bautismo del Espíritu Santo. Bíblicamente no existe. Lo que existe es el bautismo de Cristo en el Espíritu Santo, que es distinto. El bautismo de Cristo en el Espíritu Santo es una cosa muy distinta. Pero el bautismo del Espíritu Santo no existe en la Biblia. ¿Quién se lo inventó? Y eso ha traído que muchas personas piensan que por ese bautismo ya son perfectos y que no tienen que luchar con el pecado remanente, porque ellos ni saben que hay pecado remanente, y eso impide que ellos crezcan en la fe. Esas doctrinas falsas impiden que ellos crezcan en la fe y en el crecimiento espiritual. ¿Cuántos de nosotros estuvimos creyendo estas cosas y por eso el crecimiento de nosotros estuvo detenido por mucho tiempo? Y llegamos a una doctrina correcta y decimos, ¿cuánto tiempo perdimos? Nos detuvimos y no avanzábamos. Precisamente porque creíamos doctrinas que no eran bíblicas. Entonces tenemos que luchar contra las falsas enseñanzas porque ellas estorban en el programa de Dios, confunden al inconverso y debilitan. En vez de fortalecer la fe, el creyente la debilitan. Pero eso no es la única razón que nos da Pablo aquí para nosotros estar en guardia contra los falsos maestros y sus enseñanzas. Vayamos a nuestra segunda razón. ¿Por qué debemos cuidarnos de los falsos maestros y sus enseñanzas? Bueno, en segundo lugar, porque no solamente estorban, hermanos, en la obra del Señor, en el desarrollo de la obra del Señor, sino que también estorban en el crecimiento de las virtudes cristianas. Hermanos, estas falsas enseñanzas van a estorbar en las virtudes, en el crecimiento, el desarrollo de las virtudes cristianas. Usted dice, bueno, ¿y qué son las virtudes? Bueno, son esas cualidades de los frutos o del fruto del Espíritu Santo que deben verse en el cristiano. ¿Por qué sabe que un cristiano es cristiano? Por los frutos. Por el fruto, dice el Señor, los conoceréis. Y esas cualidades del fruto son las que deben ser evidentes en nosotros. Versículo 5. Pues el propósito de ese mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Lo que dice primeramente Pablo, el propósito de este mandamiento que Timoteo había recibido del apóstol Pablo, a que algunos no enseñen diferente doctrina, ¿sabe cuál es? Es el amor. Este mandamiento, podemos estar seguros, no se limitó estrictamente a órdenes negativas, a que no enseñen por no enseñar, tales como no enseñen lo que difiere al sano evangelio o no pierdas el tiempo en las fábulas y genealogías interminables. Lo negativo naturalmente implicaba lo positivo, y es esto: da testimonio del puro evangelio y ejerce una fe viva en el Señor Jesucristo, fe que obra por medio del amor. ¿Cuál es el combustible del amor, de la fe? El amor. ¿Qué es lo que nos mueve a obedecer a Dios? El que me ama obedece mis mandamientos. Lo que mueve a obedecer lo que Dios manda es el amor. De hecho, los dos grandes mandamientos se resumen en amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero está implicando que el amor aquí está hablando de una cualidad indiscutible, hermanos, y esa cualidad es el amor. Indudablemente el amor es la cima de las virtudes cristianas. El amor es el distintivo del cristiano. El Señor dijo en Juan 13:35 que el amor es la virtud para la que el mundo sabrá que somos creyentes. Mire, el mundo no sabrá que somos creyentes por la mucha doctrina que conocemos, sino por el amor que vivimos. Por eso dice en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, que son cristianos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y el apóstol Juan también habla de esta evidencia del amor como fruto del creyente, dice en 1 de Juan 4:7 al 8, nos dice, amados,
amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Ya dijimos que es el amor, hacer lo que la Biblia me dice que debo hacer con el otro. Todo el que, mire, dice Juan, todo aquel que ama es nacido de Dios. O sea que una persona que no ha nacido de Dios no puede amar ni a Dios ni al prójimo. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, el que no ama no conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Hemos nacido de nuevo para tener la capacidad de amar. Sin la regeneración, la persona no tiene ni puede amar. Por naturaleza, el hombre es egoísta y egocentrista. Él piensa que todo debe girar a su alrededor. Él busca ser servido, pero no desea servir a los demás. Y cuando sirve a alguien, espera es por el interés que pueda ganar de lo que hace, pero no lo hace de una manera altruista, no buscando ser promovido o buscando sacar provecho de eso. Pero Dios da vida al inconverso, dice Juan, para que pueda amar. Hermanos, nosotros podemos amar porque Dios nos ha dado vida. De otra manera no podríamos amar. No podríamos hacer lo que la Biblia dice que debemos hacer con el prójimo, ya que esta es la virtud más importante. Por eso el apóstol Pedro, en primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Noten que aquí hay una obediencia a la verdad. O sea, ¿qué es lo que lo movió a obedecer la verdad? El amor. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Si la palabra en ustedes ha producido nueva vida, ahora hay amor. Y ese amor por la palabra les lleva a obedecer la palabra en amor. Fue un círculo virtuoso, ¿no? Vuelve y se repite. La palabra implantada en nosotros trae amor y ese amor hace que nosotros obedezcamos la palabra que nos ha sido implantada también. Y así hacemos con el hermano lo que debemos hacer. Para el amor fraternal no fingido, no es un amor que finge amar, sino un amor que es sincero. Por esa razón es que el amor es la primera característica del fruto del Espíritu Santo, como dicen Gálatas. Dicen en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, etcétera. Pero empieza ¿con cuál? Con el amor. Y Pablo señala que el amor es la virtud más importante que debemos desarrollar nosotros. Primera de Corintios 13:1 al 3. Ahora, ¿qué pasaría, hermanos, si yo me parara aquí en este púlpito y no tengo amor? ¿Será provechoso para ustedes y para mí? No, para ninguno. Miren lo que dice en 1 Corintios 13:1 y 3. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, y aquí se refiere a la buena predicación, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ustedes han visto un metal solamente golpearlo, es un ruido que no produce ningún propósito, lo único que produce es incomodidad, ¿cierto? Pues un predicador que se pare así tenga muy buena oratoria y conocimiento bíblico, si no tiene amor, dice Pablo, eso no sirve para nada, eso es como un metal que resuena. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase a los montes, aquí está hablando de ¿qué? De dones espirituales, y no tengo amor, nada soy. Y entendemos que nosotros los cristianos hoy en la iglesia tenemos dones ordinarios, no extraordinarios. Tenemos el don de servir y todo, don de administrar, don de aconsejar. Esos dones están en la iglesia hoy. Pero ¿qué pasa? Si lo hago sin amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, usted puede hacer obras altruistas, pero hermano, si usted no tiene amor, de nada sirve. Porque usted no es movido por lo que es correcto, porque usted no es movido por un afecto a esa persona, por buscar el bien de la otra persona. Quizá por promoverse tal vez usted, o por buscar su propia gloria en vez de la gloria de Dios. Así que el amor es mejor que la buena predicación, que los dones espirituales y que las obras altruistas. Si hacemos todas estas cosas sin amor, no sirven para nada, dice Pablo. Pablo dice en 1 Timoteo 1:5 que ha dado este mandamiento a Timoteo. Timoteo debía detener a esos falsos maestros porque impiden el crecimiento de ese amor en la iglesia. Hermanos, olvídese, o sea, donde hay una congregación donde no enseñen las doctrinas correctamente,
Usted no puede decir que hay amor ahí. Cuando no se enseña con la verdad, no hay amor, porque el amor se goza ¿en qué? En la verdad. El amor se goza en la verdad, no en la falsedad, no en las falsas doctrinas. Estos falsos maestros no fomentan las virtudes cristianas pese a que las publican. Hermanos, estos falsos maestros son actores profesionales que astutamente hablan solo de amor. Todo es amor para ellos. Hermanos, usted no ha notado que los falsos maestros solamente hablan de melosería, de amor, amor y amor, y inclusive le van a decir, la Biblia se resume en una sola palabra, amor. Pero hermanos, amor no es la única cualidad de Dios. Dios también es fuego consumidor. Dios es ira. Dice que la ira de Dios se revela contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios es fuego consumidor. Dice que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Dios es amor, sí, y nosotros creemos que Dios es amor, pero no es solamente amor, como enseñan estos falsos maestros. Yo creo que algunos pastores con buena intención han tratado de enseñar a estos falsos maestros, algunas veces a corregir sus doctrinas, y ellos, sentidos por haber sido corregidos por estos verdaderos pastores, ellos dicen, a esta persona le faltó amor. ¿Sabe por qué? Porque le confrontaron su pecado y su error. Hoy uno confronta el pecado de una persona y ¿sabe cómo lo califican a uno? Como una persona careciente de amor. Usted no tiene amor porque me reprendió. No, al contrario, el amor reprende. El amor corrige. ¿Por qué usted corrige a su hijo? Porque lo ama. Y el padre que no ama a su hijo no lo corrige. Hermanos, cuando un pastor no corrige a la congregación, no habla del pecado y lo señala, no tiene amor. Hermano, un padre ¿qué hace un padre cuando no ama a su hijo? Le hace hacer todo lo que él quiere. Yo no quiero molestarme, vamos a dejarlo que juegue, que grite. Yo no me quiero molestar, no lo ama. Pero un padre que ama a su hijo va a decir, no, yo no voy a permitir que la maldad arrastre a mi hijo al infierno. Y él lo va a corregir. Así debe ser un pastor también. Yo sé que no es agradable muchas veces señalar el pecado de muchos y hablarles que andan mal si no están haciendo las cosas conforme a Dios, pero la tarea que Dios nos ha entregado es, si realmente amamos a esas personas que Dios ha puesto a nuestro cuidado, vamos a amarlos con la verdad, porque el amor se goza en la verdad. Hermano, no, el diablo es padre de mentira, y él dice mentiras porque la mentira viene del odio, el aborrecimiento. Él no ama a la humanidad. ¿Acaso el diablo nos miente por querernos ver bien? Porque debemos ver mal y destruirnos. Esos falsos maestros no fomentan las virtudes cristianas pese a que las publican, pero solamente hablan de esto. Estos hombres parecen muy amorosos. Oye, y de hecho, hermanos, los falsos maestros tienen más apariencia de piedad que los mismos verdaderos pastores. ¿No han notado esto? Esos hombres son muy lisonjeros. Esos hombres parecen muy amorosos y hablan del amor como su tema favorito de predicación, pero nunca confrontan el pecado en la iglesia. Una persona, hermanos, que no advierte del peligro que les viene a aquellos que olvidan los mandamientos de Dios, no es una persona que ama. El que ama advierte. Por eso el Señor nos advirtió una y otra vez de los peligros de apartarnos del camino de la verdad. Así que el amor verdadero es aquel que es nacido de corazón limpio. Hermanos, ¿sabe qué no tenían esos falsos maestros? Un corazón limpio. Los falsos maestros ignoran el poder purificador y santificador de la sangre de Cristo. Solo un corazón purificado y libertado puede ser librado del egoísmo y es así capacitado para amar verdaderamente. Solamente un corazón limpio puede estar libre de motivaciones ocultas. Por eso es el salmista pregunta en el Salmo 24:3. Noten lo que dice, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y responde en el siguiente versículo lo siguiente: el limpio de manos y puro de corazón. Y hermanos, ¿y quiénes son esos puros de corazón? Los que Dios ha restaurado, ha regenerado. Dice el Señor Jesucristo cuando describe en las bienaventuranzas a los verdaderos creyentes, en las bienaventuranzas describe a los verdaderos creyentes. ¿Sabe cómo Él los llama? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos conocen a Dios a través de la palabra. Ellos obedecen a Dios porque le conocen. Y este corazón limpio da como resultado una buena conciencia. La conciencia es la facultad del hombre creada por Dios para juzgarse a sí mismo
que le dice si está haciendo bien o mal. Y cuando una persona es regenerada por Dios, su conciencia restaurada, es sensible al pecado, ahora ya se siente mal cuando peca, cuando quebranta los mandamientos de Dios, él se siente mal, porque su conciencia ha sido informada, ha sido despertada, ha sido libertado de todas esas costras que impiden la sensibilidad y que no se endurece frente a las mandamientos, los consejos de Dios, las demandas de Dios. Y cuando una persona es regenerada por Dios, su conciencia es restaurada y queda sujeta a la palabra de Dios. Y por esta razón es que una buena conciencia que juzga nuestros actos de una manera correcta y nos mueve a amar al hermano. ¿Sabe por qué? Esto es lo correcto, esto es lo que yo debo de hacer con mi hermano. Porque mi conciencia me dice, mira, tu hermano está pecando y tú no les vas a decir nada. La conciencia comienza a decirle, debes decirle, si tú amas a tu hermano, debes hacer, eso es lo correcto que debes hacer. Pero eso necesitamos un corazón limpio. Si no hay un corazón limpio, no puede haber una buena conciencia. Por eso necesitamos que Dios limpie nuestro corazón, cambie nuestro corazón. Y el corazón limpio y una buena conciencia, ¿sabe de qué brotan? Bueno, para que haya un corazón limpio, pero para que haya una buena conciencia tiene que haber un corazón limpio. Y para que haya un corazón limpio y una buena conciencia, ¿qué debe haber? Una fe no fingida. Una fe no fingida. Hermanos, una fe sincera, sin hipocresía. Cuando un pecador es llevado a Cristo, lo primero que se regenera es el corazón. El resultado es que la conciencia del hombre comienza a molestarlo de tal modo que, quedando bajo convicción, se siente feliz de abrazar al Redentor por medio de una fe viva y consciente. Fe que ha sido implantado ¿por quién? Por la palabra de Dios, ya que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. De aquí que la secuencia, hermanos, es corazón, conciencia y fe, completamente natural. Además, es claramente evidente por qué el apóstol declara que estas tres, y en ese orden, dan origen al amor. Cuando Dios, el Dios de amor, implanta vida en nuestro corazón, por su palabra, llega de forma natural a ser un corazón amante, de forma natural. No es que se imponga, brota de forma natural. Es la predicación de la palabra de Dios que implanta esa fe genuina, que purifica nuestros corazones y que nos promueve o nos provee una buena conciencia y nos capacita para amar. En consecuencia, hermanos, lo que está detrás de la virtud cristiana está en la predicación de la palabra fiel. Si no hay predicación de la palabra de Dios, no puede desarrollarse las virtudes cristianas. Y lo que hacen los falsos maestros al predicar algo que atenta contra la palabra de Dios es impedir el crecimiento de esas virtudes. Él no quiere que nos distingan de los impíos. Y la razón por la que debemos contender por la sana doctrina es porque solo una enseñanza correcta produce una vida correcta, es decir, una vida piadosa. ¿Quieren vivir vidas piadosas correctamente? Debe haber predicación correcta. Pero no es lógico, hermanos, defender la sana doctrina atentando contra la piedad. Porque la razón por la que debemos defender la sana doctrina es ella que promueve la piedad. Esto no significa que no debamos tener firmeza cuando defendamos la fe. Por eso no debemos perder de vista cuál es el fin que nos lleva a defender la fe. ¿Sabe por qué es que la defendemos? Por nuestra vida, por nuestra conducta. Defendemos la sana doctrina porque solo ella puede producir una vida cristiana agradable a Dios. Nosotros no es tanto por decir, tenemos una sana doctrina y nos llenamos el intelecto de conocimiento, sino por vivir una vida agradable delante de Dios. Ese es el propósito. Por eso no queremos que se impida la predicación fiel de la palabra. Porque una fe acompañada de una sana doctrina, pero sin frutos, es tan falsa como una fe acompañada de herejías. Vuelvo a repetir esto, hermanos. Una fe acompañada de una sana doctrina, pero sin frutos, es tan falsa como una fe acompañada de herejías. Una persona que crea un conjunto de doctrinas cristianas correctas, una ortodoxia, pero esas creencias no lo llevan a manifestar en su vida práctica, los frutos de una conversión genuina, tiene una fe muy similar a la de un sectario. La fe de esta persona es tan falsa como la fe de un sectario. ¿Sabe por qué? Porque esa persona dice creer, pero no hace. Y eso es lo que dice Santiago. Santiago dice que la fe sin obras está muerta en sí misma. La fe sin obras está muerta en sí misma. Miren lo que dice él en Santiago 2, 19.
Esto es importante lo que él dice. ¿Tú crees que Dios es uno? Bueno, Santiago está diciendo, mira, la confesión de fe del Antiguo Testamento era el Shema de Israel. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, ¿basta con decir que es creyente por creer que Jehová uno es? No. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen eso. Los demonios también creen sana doctrina, ¿sí? ¿Y sabe qué hacen? Tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. O sea que tú puedes tener la sana doctrina, conocerla, pero si no la vives, la fe tuya es fe de demonios. Porque los demonios y el diablo conocen más la Biblia que nosotros. ¿Sabe por qué la tuerce él? Porque él sabe que es la verdad. Él sabe que es la verdad. Y el que hace la mentira es él, porque él mismo la tuerce. Una fe muerta no sirve para nada. Esa persona se irá al infierno con una perfecta y excelente teología cristiana. El que tiene una fe que no posee frutos, su fe es igual a la fe de los demonios. Santiago dice, tú crees que Dios es uno, los demonios también. Tiene una buena doctrina, los demonios también. Ellos conocen mejor la Biblia que tú y que yo. Y cuando el diablo tentó a Cristo, ¿sabe con qué lo tentó? Con la Escritura. Y los demonios tienen un conocimiento perfecto de la doctrina cristiana, pero no viven de acuerdo a ella. Ellos lo conocen, pero ¿viven? No. Si tu fe no te lleva a vivir a la altura de lo que tú crees, de tu fe, es la fe de los demonios. Eso es terrible, hermanos. ¿Cuántas personas se apoyaron en que asistían a una iglesia o fueron miembros de una iglesia de sana doctrina, pero no vivían lo que se enseñaba allí? Dice Santiago, cuidado. Estás yendo, tu destino será el mismo de los demonios, porque ellos conocen la doctrina, pero no la viven. La predicación de la palabra de Dios es demasiado importante para la vida de piedad de la iglesia, solo cuando la fe va junto a una práctica cristiana. Por ejemplo, hermanos, ¿de qué nos sirve saber que fuimos escogidos y eso no nos mueve a vivir en obediencia al Señor? ¿De qué nos sirve? ¿De qué sirve conocer los atributos de Dios si eso no nos lleva a temerle? Por eso a la iglesia evangélica de nuestra época toca volverle a definir qué significa la sana doctrina. La sana doctrina es la enseñanza que produce sanidad en la vida cristiana para vivir de acuerdo a lo que es agradable a Dios. Y no estamos viviendo de acuerdo a lo que es agradable a Dios, entonces nuestra fe es de los demonios. Santiago también dijo, no seamos tan solo oidores, sino hacedores. ¿De qué sirve que una persona defina bien qué es la Trinidad, la unión hipostática de Cristo, la doctrina, la justificación por la fe sola, pero si no tiene amor y misericordia, esa persona no tiene la fe que salva, porque el amor lo lleva ¿a qué? A obedecer. Una persona que no obedece porque no tiene amor. Otra vez, el que me ama, guarda mis mandamientos. Que no caigamos en lo mismo que los fariseos cayeron, que el Señor les exhortaba duramente delante del pueblo diciendo en Mateo 23, 2, 3, les señalaba su error. Decía en Mateo 23, 2, 3, dice que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, sí. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, dice. Están predicando la verdad, háganlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea que los que dicen entender una sana doctrina, pero no la viven y no la hacen, son como los fariseos. ¿Y qué más? Y el Señor en Juan 8, ¿qué les dijo a los fariseos? Ustedes son de vuestro padre el diablo. Aunque tuvieran una sana doctrina, sí, la conocen, pero no la hacen. Ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Ustedes saben qué es lo que el Señor les dice que deben de hacer. Sin embargo, ustedes hacen lo que su corazón les dice. Entonces ustedes no son hijos de Dios, son del diablo. Porque Él ha sido mentiroso desde el principio y Él tuerce y nos hace creer que estamos ya guardados por el hecho de asistir a una iglesia de sana doctrina, pero si en realidad no estamos viviendo de acuerdo a esa doctrina, somos demonios. Somos demonios, hermanos. Por eso Pablo se preocupaba por eso, para que detuviera esta enseñanza de estos falsos maestros. Pero hermanos, tampoco podemos pretender que tengamos una buena práctica sin una correcta doctrina que la sostenga. Hermanos, donde hay una buena práctica tiene que haber una predicación fiel.
El patrón que encontramos en todas las cartas apostólicas es que antes de pasar ellos a la parte práctica, primero establecen la doctrina. Eso lo vimos en Romanos, 11 capítulos. Pablo se dedicó a exponer y a poner el fundamento en ¿qué? En la doctrina. Y del capítulo 12 en adelante hasta el 16, solamente 4 capítulos se dedicó a hablar de manera práctica a ellos, pero 11 fueron de doctrina. ¿Sabe qué? Lo que está diciendo Pablo, lo que no está señalando todos los autores de las cartas es, si ustedes quieren tener una vida que promueva la piedad, deben predicar la sana doctrina, deben predicar la sana doctrina. Esa es la razón por la que debemos cuidarnos de las falsas doctrinas, porque estas estorban en el crecimiento de las virtudes cristianas. ¿Cómo podemos ser más amorosos? ¿Cómo podemos hacer, hermanos, más veraces, más pacientes, predicando la sana doctrina? Y yo sé que el enemigo intentará a toda costa infiltrarse en las iglesias, porque el bien sabe esto, que esto impedirá la vida de piedad. Hermanos, no podemos obtener piedad sin la enseñanza de la sana doctrina. No obstante, no debemos enseñar la sana doctrina como un fin en sí mismo, sino como el medio para alcanzar la vida de piedad. Toda iglesia y creyente que quiere ser agradable a Dios debe tener una fe basada en una doctrina correcta, pero debe vivir a la altura de la doctrina que cree. Por eso es que decíamos, Dios, revélame tu voluntad. Él ya la reveló. Dios reveló su voluntad no para que seamos más inteligentes, sino para que seamos más santos. El Señor Jesucristo oró por sus discípulos, no solamente por los que estaban en ese tiempo. Señor, también oro por los que han de venir. Señor, santifícalos, ¿en qué? En tu verdad. No dije, vuélvelos más inteligentes con tu verdad, no, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, solo la verdad santifica al creyente, y a esto es que vinimos a la iglesia. Esto debe cambiar nuestra perspectiva. ¿Por qué nos congregamos, hermanos? Porque deseamos crecer en nuestra vida práctica. Por eso debemos preparar nuestros corazones con anticipación. Tiene que preparar tu alma con la expectativa, con aquello que vendrá. Esto se aplica a todo tipo de personas, incluyendo los predicadores. Que en el momento, hermanos, de escuchar la palabra, todo pare. Todo pensamiento sea puesto cautivo, de manera que al escuchar, escuchemos la palabra predicada con todo el corazón. Pero eso requiere una preparación. Hermanos, ¿cuántos de ustedes se prepararon toda esta semana para estar en este día? Prepararon su corazón. Oraron pidiendo al Señor, Señor, prepara mi corazón para que esas palabras que hoy escucho hagan o calen en mi corazón. Hermanos, es triste ver que personas no se preparan para el día del Señor. El día sábado se acuestan, es el día más tarde que se acuestan, y aquí vienen con sueño y no prestan atención porque ya vienen cansados. No es una persona que está interesada en las cosas de Dios. Hermano, esa preparación es una preparación importante. Todo pensamiento debe ser cautivo. Esa preparación es una preparación importante que incluye confesión de tus pecados, hermanos. Reconcíliate con aquellas personas que has ofendido, honrar al Señor en lo que haces para que puedas escuchar su palabra con un corazón sin tropiezo, con un corazón no dividido. La vida del creyente no puede ser una vida donde no se anhele profundamente que el Señor hable a su corazón. ¿Por qué venimos aquí? Porque anhelamos que el corazón nuestro sea hablada la palabra del Señor, su voz sea escuchada. Por eso el día del Señor debe ser para meditar la palabra de Dios. Debemos tomar tiempo para pensar en las palabras. Hermanos, este día es para ocupar en esto. No cuánto quedó el marcador del partido de hoy domingo. No para hacer cuentas de la semana anterior. No, hermanos, es para pensar en las palabras que hemos escuchado. ¿Realmente yo estoy viviendo esta vida? ¿Realmente yo estoy viviendo así? ¿Será que yo tengo la fe de los demonios? En las implicaciones, en cómo aplicar la verdad a nuestra vida. Vivimos en una época donde es tan fácil, hermano, escuchar muchísimas predicaciones en un día, pero no se escuchan predicaciones simplemente para informar la mente, sino para que la palabra de Dios transforme nuestro corazón. Para eso venimos. Venimos con la disposición, Señor, por favor, cambia mi vida. Yo no quiero salir de este lugar si tu palabra no cambia lo que está mal en mí. Pero ¿cómo puede transformarlo si no nos sentamos a pensar en las implicaciones que está detrás de lo que hemos oído? ¿Por qué no estamos guardando el día del Señor como debe de ser?
Después de que salgamos de aquí, ¿qué deberíamos hacer al llegar a nuestras casas? Meditar en lo que hemos oído. Pensar, reflexionar, hermanos, en qué estamos mal. ¿Por qué estamos haciendo nuestra voluntad en vez de la de Dios si es tan clara? Es lamentable, hermanos, cómo muchos utilizan el día del Señor en cosas que no convienen. Utilizan el día del Señor en cosas que son profanas para ese día. Y hay cosas que son lícitas en el resto de la semana, pero en el día del Señor hacer cosas que no convienen, cuando hay 6 días para hacer esto. Este día Dios lo creó para crecer en nuestra vida de piedad, hermanos. Para eso nos lo creó este día. La predicación no se hizo para llenar nuestro intelecto de conocimiento, sino para crecer en esa vida. Y yo sé, hermanos, que los que quieran vivir piadosamente, ¿sabe qué? Van a padecer persecución aún de su propia familia porque los aborrecerán por obedecer a Dios. Pero ¿qué importa, hermanos? Es necesario obedecer a Dios y agradar a Dios antes que a los hombres. Así nos llamen fanáticos. Sí, usted tratará de agradar ¿a quién? ¿A su familia o a Dios? Hermano, la predicación debe confrontar nuestros corazones. Es indispensable que la palabra de Dios en nuestra vida y recordar que es central en nuestro conocimiento espiritual. De hecho, hermanos, Pablo dice a Tito que la sana doctrina es vivir una vida consciente de nuestra fe. Y le dice a Tito, también en las cartas pastorales, le dice Tito, mira, predica la palabra. ¿Sabe para qué? ¿Para que tengas más conocimiento de doctrina? No, para eso. Tito 1:2-8 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Para que sean más inteligentes, no. Que los ancianos sean sobrios. Mire, para que los ancianos sean sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, en su forma de vestir. No calumniadoras. La palabra literal ahí es no diablas. No esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Mira que lo que hace la sana doctrina en la práctica, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Noten que el sentido de la sana doctrina es vivir vidas con una práctica piadosa y sana. Eso es lo que debe producir la sana doctrina. Así que para terminar, hermanos, la sana doctrina es vivir una vida consistente con nuestra fe. Hermanos, lo que necesitamos es la palabra para que el Señor hable a nuestras vidas, nos edifique, nos sostenga, nos alimente y nos permita llevar mucho fruto para su gloria. De modo que Pablo tenía motivos, hermanos, bastante de peso para estar preocupado por la iglesia de Éfeso. Si no detenían a los falsos maestros de enseñar sus falsas enseñanzas, esto causaría un gran daño en la congregación. Primero, estorbando en el desarrollo de la obra del Señor, y en segundo, impidiendo que las virtudes cristianas fueran desarrolladas en ellos. Así que, hermanos, que Dios permita que nos ayude también para que nosotros podamos meditar en esto y vivir a la luz de esta verdad. Vamos a orar, hermanos.